Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos, por favor, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Gracias, Ixa, buenas tardes. Bien, jóvenes, a ver, sus compañeros se irán conectando, me imagino ya. De todas maneras, vamos empezando ya con esta sesión, digamos, teórico-práctica, porque en realidad no vamos a cerrar del todo la sesión del día de hoy, porque después de esto viene el video productivo que les había prometido, pero todavía estoy grabando y editando algunas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la parte teórica en torno a esta producción de vino artesanal. Vamos a ver muchos detalles. He visto que hay equipos que quieren trabajar vino en su proyecto y eso está muy bien. Entonces, les voy a pedir que por favor presten vital atención, porque cuando hablemos de fórmula para elaboración, estamos hablando justamente de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que por favor hagan todas las preguntas que ustedes crean conveniente, puesto que probablemente en el video, donde ya les muestre cómo es que se hace, digamos, in situ el proceso de elaboración, pues ustedes seguramente van a tener que haber tenido como referencia esta información que vamos a ver el día de hoy, porque voy a hacer mucho referencia a ello, ¿no? Sobre todo cuando hablemos pues de las concentraciones, por ejemplo, de los clarificantes o de los bisulfitos de sodio o los metabisulfitos, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy y en el video práctico básicamente ya haré referencia a lo que se ha conversado o se va a conversar el día de hoy. ¿De acuerdo? Lo que sí les voy a pedir es que por favor en ese video práctico me tengan un poco de tolerancia, puesto que hay todavía uno de los insumos que no he logrado conseguirlo. Entonces, hasta que no lo tenga todo completo, no voy a poder eh, acceder a grabar el video. No es porque no haya el insumo, el problema es que el día que iba a comprarlo, la tienda ha estado cerrada. Entonces, ya me tomaré el tiempo, probablemente el día lunes, para ir a comprar ese insumo y poder ya con calma grabar el video de elaboración de vino, que bueno, básicamente va a constar de dos etapas, ¿no? Porque la primera es cuando acondicionamos todo para que se pueda dar la fermentación, y la segunda etapa ya tiene que ver con eh, después de la fermentación, cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Y dentro de ello, pues los trasiegos y todo que se tienen que ir realizando. Entonces, de esto seguramente van a comprender mejor cuando hablemos en un momento sobre ese flujograma que se va a seguir. Sin embargo, pues, les repito, este video probablemente se va a sacar en dos etapas, ¿no? Y ya después al final haremos un solo video en bloque para que quede claro para ustedes, ¿no? Es lo más importante, pero igual tenemos que esperar a que termine de fermentar el producto. ¿De acuerdo? Igual van a tener eso como guía, así que no hay ningún problema. Hago la mención también que en caso, por ejemplo, ¿no? Se demore en subir este video práctico que se está realizando, no hay excusa tampoco, porque en esta clase está básicamente todo lo que ustedes necesitan saber para poder elaborar ese vino. ¿De acuerdo? Así que ya con esta sesión ustedes ya pueden ir viendo sus materiales incluso y todo lo que necesiten para poder trabajar esta sesión productiva. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el proceso de elaboración de vino artesanal y vamos a proponer una actividad al final. ¿Sí? Una actividad bastante sencilla, bastante corta, pero que ustedes como equipo van a tener que responder, ¿no? Recordemos que en esta unidad didáctica llevamos los mismos grupos de innovación. Así que cuando hablamos de trabajo en grupo estamos hablando de los mismos grupos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa elaboración natural de vino? Y aquí pues quiero, digamos,
entrar un poco a detalle en cuanto a la definición. ¿Por qué se le habla de fermentación natural? ¿Que la otra fermentación que se hace a nivel industrial no es natural? Bueno, técnicamente sí lo es, ¿ok? ¿Por qué? Porque la levadura sigue siendo un microorganismo y este microorganismo también ha sido obtenido de la pruina de las uvas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros en estado natural empezamos una fermentación, las levaduras presentes en la pruina de la uva o de la baya no necesariamente son un solo tipo de levadura. Es decir, vamos a encontrar Saccharomyces en varias cepas, ¿de acuerdo? No necesariamente una sola. Entonces, lo que se hace a nivel industrial con esta levadura es justamente aislarla, ¿no? De acuerdo a sus propiedades, porque algunas, por ejemplo, algunas cepas generan más contenido alcohólico, otras generan menos contenido alcohólico, pero más contenido aromático. Entonces, de acuerdo a la necesidad del producto, la industria lo que hace, o los grandes laboratorios, hacen un aislamiento de esta levadura, la aíslan, ¿sí? ¿Cómo la aíslan? Pues a través de los mismos cultivos en Petri que nosotros hemos visto ya anteriormente, ¿no? Aíslan las unidades formadoras de colonias, las caracterizan y luego las escalan. ¿Qué quiere decir las escalan? Las ponen probablemente en un medio aerobio con bastante sustrato para que crezcan y proliferen, ¿ok? Luego las separan de ese sustrato y las liofilizan para poder tenerlas disponibles como si fuera un polvillo, ¿no? La ventaja de la liofilización es que no mata en sí a la levadura, sino que la congela a una velocidad eh, que básicamente pues permite eh, que no muera, sino que se conserve y se pueda reactivar posteriormente en condiciones nuevamente de sustrato, ¿no? En medio aerobio. Se puede activar nuevamente. Entonces, eso es lo que se hace normalmente con todos los cultivos, no solamente con el cultivo de las levaduras para vinos. Con la cerveza también se hace igual, se hace lo mismo con el cultivo para yogur, ¿no? Eh, entonces, decimos que una fermentación es natural porque no ha pasado la levadura por todo ese proceso de criogenización y liofilización, sino que lo que ha pasado en realidad es que se ha obtenido la levadura silvestre de la baya y con esa levadura silvestre se está fomentando una fermentación. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que esa levadura silvestre está acondicionada ya justo al tipo de uva que tú estás procesando. ¿Ok? La desventaja, ¿cuál es? La desventaja es que vas a tener múltiples cepas y vas a tener el riesgo de que aparte haya otros microorganismos, haya bacterias, haya Acetobacter. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la razón de ser de la industrialización justamente de las levaduras es principalmente dar estandarización al proceso, ¿no? Es dar de alguna manera garantía al proceso. Sin embargo, no quiere decir que con una elaboración artesanal de vino no se puede tener garantía que vamos a tener un buen proceso. Sí lo podemos hacer, no con 100% de certeza, pero sí podemos acercarnos a un buen porcentaje de certeza en obtener un producto correcto y muchas veces de mejor calidad que la levadura industrial, por la sencilla razón de que la misma levadura, como les decía, está ya familiarizada con ese tipo de valla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar, digamos, a tener esa garantía? Bueno, eh, ya que no podemos aislar la levadura específicamente, lo que podemos hacer es controlar los parámetros del proceso de tal manera de que estos parámetros nos garanticen a nosotros que la levadura es la que está
o más bien que ese grupo de levaduras nada más que van a fermentar los alcoholes son los que quedaron presentes y no hay otro tipo de microorganismo oportunista que nos pueda estar fastidiando. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes saben que a nivel industrial también se utilizan muchos conservantes, ¿no? Muchos aditivos químicos. Y eso justamente lo que hacen es que el vino en sí, en términos comerciales, no pierda calidad. Sin embargo, en términos inocuos, puedo decirlo, eh, sí que afecta. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que tenemos, y digo tenemos porque yo también me incluyo dentro de ese grupo de personas, tenemos un problema con los alergenos o los alérgenos. Y los alergenos básicamente son componentes de productos, principalmente agentes químicos, que de alguna u otra manera van a generar un efecto secundario en nuestro organismo después de consumir. Y por ejemplo, cuando nosotros realizamos la producción de un vino y tenemos un exceso de componentes azufrados, por ejemplo, por los aditivos químicos, ¿no? Un exceso de contenido bencénico dentro de nuestros vinos o un exceso de taninos, por ejemplo, ocasionado por un mal manejo en el proceso de desvallado, en la operación de desvallado, lo que vamos a generar es que este vino no haga del todo bien a la persona que lo consume, ¿ok? He visto casos de personas intoxicadas por haber consumido vino industrial. ¿Por qué? Por principalmente el contenido de azufre que tiene estos vinos, que de repente, según norma, dependiendo del país, pues sí, está hasta cierto punto permitida la cantidad eh, de compuestos azufrados, ¿no? Que se permiten para poder controlar el crecimiento microbiológico dentro del vino. Pero eh, que esté permitido en la norma no quiere decir que a todos nos haga bien. Entonces ahí hay un problema, por ejemplo. Entonces hay personas, y conozco algunas, y me incluyo dentro de ellas, que no podemos tomar vinos, por ejemplo, de esos que se venden a 3 soles, 5 soles el litro, o de algunos que están envasados que se venden, algunas marcas que se venden pues a 15, 20 soles litro, ¿no? Porque cuando tomamos ese tipo de productos, el azufre que está dentro del vino nos causa problemas. Empezamos con inflamación hepática, hay problema de que se pelan las manos, los pies, por justamente el impacto que genera el azufre en el organismo. Esto, digamos, de cada 1000 personas, una lo tendrá, pero si multiplicas toda la población del país, te vas a dar cuenta de que sí hay un grupito de personas que sí pues son sensibles a este tipo de productos, ¿no? Entonces yo por eso les aconsejo. Ahora, en términos de calidad, jóvenes, ustedes saben que la calidad está sujeta a las expectativas de los clientes, pero también está sujeta a normativa internacional. Esa normativa internacional, pues, muchas veces está alineada a las buenas prácticas de procesamiento que han hecho algunos países respecto a su vino. Llámese Chile, Argentina, España, en cuanto a vino, ojo, ¿no? Tienen muy buenos vinos ellos y justamente la característica fundamental que sus vinos manejan es que no son productos que contengan una gran cantidad de aditivos químicos. ¿Eh? Ellos optan en gran parte de su proceso por una elaboración natural de vino. ¿Ok? Y por ahí de repente, pues en sus categorías más bajas utilizan sí algunos componentes químicos, ¿no? Pero ellos, justamente por la calidad que ofrecen, también sacan precio, ¿no? Sacan precio del producto. Entonces, dicho esto, jóvenes, lo que yo les voy a enseñar a hacer es una elaboración natural. Que la elaboración sea natural no implica necesariamente que el uso de aditivos químicos sea cero, ¿sí? Implica que el uso de aditivos químicos que nosotros vamos a utilizar
solamente se va a usar en una etapa en la que no interfiere con el proceso fermentativo. Es decir, antes de empezar la fermentación vamos a necesitar algunos agentes químicos, sobre todo para desinfectar nuestro producto y para mantenerlo estable. Pero de ahí en adelante, nosotros no vamos a incorporar más químicos, ni para la estabilización tartárica, ni para la clarificación, aunque en la clarificación ustedes son libres de usarlo, la verdad, porque el químico que se utiliza, que es la bentonita, en realidad no da interacción con el producto, no interactúa, es un material terroso, es como una tierrita. Entonces, es de fuente mineral, así que ahí no tendría mucha interacción con el producto, ahí no habría tanto problema. Pero, por ejemplo, hay algunas marcas de vino que lo que hacen es, ya estando el vino preparado, vuelven a sulfitar. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, que el acetobacter, que esto, que el otro. Bueno, ¿no? O inclusive utilizan benzoato de sodio, que ustedes saben que es recontracancerígeno, pero se utiliza también para poder conservar de alguna manera algunos vinos, pues, ¿no? Obviamente, cuando tú tomas esas cantidades de medidas, eh, digamos, en el producto, es porque tienes dos premisas por delante, ¿no? O por detrás. La primera es que quieres tener un producto netamente comercial que puede estar mucho tiempo en anaquel. Y lo segundo es que probablemente tu manejo de materia prima no ha sido la más adecuada y por eso tienes miedo de que se te malogre el producto. Entonces son dos premisas que debemos evaluar, ¿sí? Eh, la idea de elaborar vino natural es prescindir de levadura industrializada también, es decir, trabajar con la levadura silvestre. Por una sencilla razón, la levadura silvestre nos va a dar componentes aromáticos específicos de ese tipo de uva, que no nos va a dar la levadura industrializada, o que nos va a dar la levadura industrializada en una menor cantidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que la uva conserve en gran parte sus componentes organolépticos y posteriormente sus flavonoides y polifenoles. Entonces, para lograr eso necesitamos tener un proceso limpio en eso también. ¿Ok? Vamos a aplicar el conocimiento industrial, pero lo vamos a extrapolar a la producción artesanal. ¿Por qué le digo conocimiento industrial? Porque las buenas prácticas de procesamiento que ustedes ya conocen, de por sí tienen ciertos criterios que normalmente en una producción artesanal no se consideraría, sobre todo en aspectos de inocuidad. Entonces, nosotros sí vamos a considerar los criterios de inocuidad en todo momento, pero aparte, vamos a sacar un producto eh, que en cuanto a la manipulación de este mismo, mantenga su categoría de artesanal, ¿ok? Pero en las condiciones de procesamiento debemos tratar de que sean lo más higiénicas posibles. ¿Listo? Entonces, avanzamos. ¿Qué vamos a necesitar para este proceso? Los materiales, jóvenes, y es bueno que ya lo anoten de una vez, ¿sí? Por ahí, no sé si está Sandra, por favor, Sandra, tómale una captura de pantalla y ponlo en el grupo. Estos son los materiales que se requieren para poder eh, procesar el vino artesanal, ¿ok? Necesitamos 2 damajuanas de vidrio de 4.5 litros. Les dije también que podía estar permitido trabajar con un bidón de agua, por ejemplo. Eh, la diferencia es que ahí sí van a necesitar más materia prima, definitivamente, porque son 20 litros ahí. Entonces aquí solamente necesitamos 4.5 litros y bueno, dos damajuanas de 4.5 litros. ¿Ok? Luego, lo que hay que mencionar es que necesitamos corchos para las damajuanas. Esto, y bueno, no sé si es que ustedes tendrán disponibilidad de este material o de estas damajuanas ahí en Virú. En caso no lo tengan, les comunico que en Trujillo hay 2 puntos en donde venden esto.
¿sí? Si los quieren comprar ya usados, o sea, reciclados, dentro del mercado mayorista existe un puesto, hay dos puestos que venden botellas de vidrio y ahí venden damajuanas. Pero si quieren comprar las nuevas, también las pueden adquirir en Sumán, ¿sí? Que está básicamente a una cuadra y media de el mercado mayorista también, frente al ex cine Sagitario. ¿Ok? Suman. Si tienen dudas con la dirección, pueden ingresar a su fanpage. Suman, así como lo escuchan, S-U-M-A-N. Y ahí también pueden abastecerse de el agente antipardeamiento que vamos a utilizar, que puede ser el bisulfito de sodio o el metabisulfito de sodio. ¿De acuerdo? O de calcio, si es que hubiera. Bueno, lo importante es que sea algún tipo de sulfito. ¿De acuerdo? Ahora, si no van a usar bisulfito o metabisulfito, cualquier agente sulfitante, podemos usar limón, ¿eh? Sí lo podemos hacer, pero es muy variable. O sea, en el caso del limón podemos tener un efecto antagónico. ¿Por qué? Porque el limón, recuerden que es cierto que tiene un efecto antipardeamiento, pero también disminuye el pH. Entonces, al disminuir el pH, nosotros podemos tener un problema de inhibición de la fermentación. ¿Por qué? Porque el pH está muy bajo y lo mata la levadura, pues, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el limón. De todas maneras, yo les voy a dar la fórmula para prepararlo de las dos maneras, pero a mi criterio, más garantía da usar bisulfito o metabisulfito en esa etapa inicial. ¿Ok? Luego también necesitamos una manguera transparente para hacer el trasiego, ¿sí? Pero esta manguera transparente puede ser reemplazada por algo que he colocado aquí al último, que son los equipos de venoclisis. Los equipos de venoclisis jóvenes son estos equipitos que nos mandan comprar cuando nos tienen que poner suero, ¿sí? Unas mangueritas con una valvulita ahí. Ok, ese equipito de venoclisis cuesta aproximadamente un sol 50, un sol a veces, ¿no? Ese equipo de Vinoclisis es muy bueno, inclusive mejor que cualquier manguera transparente porque es inocuo, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren tener ustedes un mejor resultado en su producto terminado y evitar que se contamine innecesariamente, pues el equipo de Vinoclisis es una muy buena alternativa, ¿ok? Eh, dicho sea de paso de que de por sí, aunque no esté incluido aquí, lo que van a necesitar también es tener alcohol eh, alcohol clínico, alcohol farmacéutico, ¿no? El que utilizamos para desinfectarnos las manos. No el alcohol, por si acaso, de 70 grados, porque en este caso específico vamos a necesitar que estos equipos de venoclisis vayan, digamos, bañados o sumergidos por un tiempo en este alcohol. Y después lo que tenemos que retirar, y esto tiene que evaporarse al 100%, porque si no se evapora al 100%, podemos generar algún eh, problema con las levaduras. Entonces, lo mejor es usar alcohol de 96. ¿Ya? Ahora, si no encontráramos, por ejemplo, corchos para la damajuana, ¿no? O si los corchos están muy deteriorados, o si queremos algo más maleable, ¿no? Que no vaya a aportar tanta contaminación, yo aconsejo que en lugar de corchos se compren limpiatipos, ¿sí? Limpiatipos. ¿Por qué limpiatipo? Porque el limpiatipo es maleable y ya hemos hecho pruebas en el instituto en donde se puede utilizar limpiatipo para poder tranquilamente sujetar al equipo de venoclisis sin la necesidad, pues, de usar corcho. Y por otro lado, el limpiatipo tiene la propiedad de que regularmente ustedes pueden levantarlo y rociarle un poco de alcohol y no pasa nada, ¿no? En cambio, en el corcho ustedes no pueden hacer eso, porque recuerden que el alcohol de 96 todavía tiene un 4% de agua. Entonces ustedes hacen eso, ese 4% el alcohol se le evapora y queda el 4% de agua, lo humedece y empieza a generar moho, el corcho. Entonces queremos evitar eso. Entonces una buena alternativa sería trabajar con limpiatipo. Ahora, si tú usas los dos, es decir, compras tu corcho y encima ese corcho lo forras con limpiatipo, pues muy bien también, ¿no?
Y eso ya es un tema muy personal para ustedes lo pueden trabajar. ¿Qué más van a necesitar? Un recipiente con agua y sal. ¿Por qué? Porque básicamente durante la fermentación ustedes saben que se va a generar CO2. Este CO2 va a salir al ambiente, ¿no? Y ustedes saben que cuando tenemos ambientes concentrados en CO2 o en dióxido de carbono, pues podemos generar un problema ahí de respiración. Aunque dudo mucho que con una damajuana pues vayas a contaminar todo el ambiente, ¿no? Pero de todas maneras, lo que se estila hacer es justamente este, este, digamos, esta salida de aire que sale de la damajuana después de la fermentación o durante la fermentación va sumergido en agua con sal. ¿Para qué? Para que el CO2 al contacto con el cloruro de sodio se transforme en bicarbonato de sodio y precipite. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se pone agua? Para evitar, ¿qué cosa? Que el oxígeno de afuera ingrese al sistema bioreactor. Ya lo vamos a ver para que ustedes eh, lo puedan entender un poco mejor. ¿Ok? Entonces se usa un recipiente con agua y sal para evitar eso. Es como si fuera una especie de trampa ahí para el oxígeno, ¿no? O sea, solamente sale el CO2, pero ya no entra más oxígeno. ¿Listo? Luego, tenemos también que adquirir uva, ¿sí? En este caso, pues la uva depende mucho de el tipo de vino que nosotros vayamos a requerir elaborar. Aconsejo trabajar con uva tinta porque este procedimiento de elaboración de vino natural, artesanal, pega mucho mejor con vino tinto o hasta con vino rosado, pero más con tinto que con blanco. ¿Ah? El vino blanco tiene un poco más de trabajo, igual que el rosado, porque requiere temperaturas más frías, ¿no? En el caso de nosotros, el vino tinto va muy bien, va muy bien. ¿Ok? Bueno, si es que piensan chaptalizar, azúcar, si no, se hace pues con el concentrado de uva. Sí, también les voy a explicar eso ya en la parte práctica cómo se hace. ¿Necesitamos un termómetro? La respuesta es sí, necesitamos un termómetro. ¿Qué tipo de termómetro necesitamos? ¿Necesitamos un termómetro muy sofisticado? No, podemos usar uno de los termómetros que normalmente usamos en farmacia, que cuesta un sol, 2 soles, creo, porque las temperaturas que vamos a manejar son muy similares a las que tiene nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a manejar el proceso en temperaturas arriba, lo ideal sería arriba de 25 grados. Arriba de 30 sería mucho mejor, ¿no? Entonces, con un termómetro simple nada más, ustedes pueden trabajar. La balanza gramera, bueno, esto va a ser un poco más complejo. No todos de repente van a tener acceso a una balanza. Los que sí tienen acceso, muy bien. Los que no tienen acceso a una balanza, lo que van a tener que hacer es comprar pesada su fruta. ¿Ok? Comprar pesada su fruta. Luego necesitan sí un refrigerador. Definitivamente lo necesitan. ¿Por cuánto tiempo necesitan el refrigerador? Por lo menos unos 3 o 4 días, ¿sí? Para poder estabilizar su vino. Luego, necesitan cucharas, ¿de acuerdo? Cucharas. ¿Para qué las cucharas? Bueno, les va a servir bastante para un tema de toma de muestra, para ir evaluando cómo es que va el proceso, ¿no? Miren, las cucharas normalmente se utilizan para ir midiendo el Brix, pero en el caso de ustedes no tienen un brixómetro, un refractómetro, pero sí pueden hacer, a través de sacar una muestra con la cuchara, pueden ir probando cómo va el dulzor del vino. Cuando llegue al dulzor adecuado, ¿sí? Y obviamente la graduación alcohólica esperada, ustedes mismos pueden cortar la fermentación. ¿De acuerdo? Luego, baldes. Sí, los baldes son importantes. eh, Sobre todo porque recuerden que tenemos que abrigar a las damajuanas. Si tienen ustedes baldes grandes, la damajuana lo pueden poner dentro del balde, de repente con alguna esponjita o algo que lo envuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente eso le va a dar un calorcito
o va a permitir que se conserve un poco más el calor de la fermentación. ¿Ok? Hipoclorito de sodio. Definitivamente esto es necesario. Vamos a necesitar aprox 30 ppm para poder desinfectar las bayas cuando ingresan a proceso. ¿Por qué 30 ppm? ¿Por qué tan bajo? Bueno, 30 o 40. ¿Por qué? Porque básicamente necesitamos reducir carga microbiológica, no eliminar. Necesitamos reducir, no eliminar. ¿Ok? El algodón va a ser nuestro agente filtrante. ¿Ok? Si es que alguno de ustedes tiene pensado ir a comprar bisulfito, dentro de Suman también venden papel de filtro, ¿no? Sería mucho más adecuado también dependiendo pues de el producto que van a sacar. Creo que todos van a ser tinto, ¿sí? Ahí ya les voy dando algunos detalles más adelante de cómo es que innovan, o sea, no solamente sacar vino tinto y ya, sino sacar un vino tinto de repente con, no sé, pues aroma a flores, ¿no? O con de repente aroma a algunos frutos, ¿no? Un sabor así medio. Ya, eso es en una etapa específica del proceso, también les voy a explicar cómo hacer eso. ¿Ok? Entonces, tenemos el algodón, el papel de filtro, ¿ok? Para poder hacer la clarificación necesitamos un huevo, ¿sí? Específicamente la albúmina del huevo. Van a necesitar una batidora para poder batir la albúmina de huevo para tenerlo en punto nieve, porque así se agrega. Y también, si es que ustedes gustan, opcional pueden adquirir bentonita, ¿sí? Entonces, si adquieren bentonita no hay ningún problema porque no va a interactuar con el vino. Es inerte con respecto al vino, solamente va a precipitar las pectinas que ustedes puedan haber, pectinas, alguna sustancia de suspensión que puedan haber dejado el vino, ¿no? Y obviamente hay un insumo más que ustedes podrían utilizar, que es la pectinasa, ¿no? Que es una enzima que termina de desdoblar todas las pectinas presentes y, bueno, ya lo saca pues muy cristalino el vino, sobre todo para vinos rosados, ¿no? Entonces con eso se obtiene un vino rosado y, bueno, solamente con bentonita van a tener un vino tinto, pero igual bastante bien clarificado ya. Igual si lo hacen con huevo también les va a salir bastante claro por el tipo de filtración que están aplicando. ¿Ok? Por el tipo de filtración que están aplicando. Ahora, necesitan las botellas de vidrio para el vino, también las pueden adquirir en los dos puntos que les mencioné, o en el mercado o en Suman, ¿no? Donde también venden los corchos y también venden los capuchones, ¿ok? Los capuchones del corcho, de la botella, perdón. Y bueno, lo que sí van a necesitar diseñar es la etiqueta, ¿sí? Van a diseñar la etiqueta. Voy a también tomar una clase, no sé si es que nos alcance el tiempo, pero voy a tomar una clase para revisar un programa de diseño. En innovación creo que lo vamos a hacer, ¿sí? Un programa de diseño para que ustedes puedan editar sus etiquetas gratuitamente, ¿ok? Y obviamente tengan pues una mejor presentación a lo que normalmente harían pues editando pues en PowerPoint o en Paint, ¿no? Entonces, y si no, sobre todo si no manejan pues eh, Photoshop o no manejan una computadora física, pueden hacer ediciones tranquilamente desde su teléfono con esta aplicación que les voy a enseñar. Ok. Ah, ¿qué más? Bueno, los equipos de Venoclisis. Ok, esos son los materiales, chicos. Ahora, ¿cómo va el proceso, ya? Ahora sí, por favor, bastante atención aquí. ¿Sí? El proceso he tratado de hacerlo lineal, ¿sí? Como era muy grande, lo he puesto de manera horizontal, ahora ustedes lo van a ver el flujograma, pero yo les voy a ir explicando etapa por etapa, así que no se preocupen. Este es el flujograma, ¿sí? Va de izquierda a derecha. Eh... Disculpen. Bueno, este flujograma básicamente está diseñado de acuerdo a las etapas que nosotros en laboratorio hemos identificado. O sea, esto no está de acuerdo al libro, esto no está de acuerdo a el proceso industrial netamente. Este flujograma
está de acuerdo a la elaboración artesanal del producto que nosotros hemos hecho en el laboratorio, ¿sí? Y que hemos logrado sacar producto muy bueno y lo hemos logrado colocar en 30 soles litro, ¿ok? Para que más o menos tengan una idea del valor comercial de lo que están elaborando, ¿sí? Logramos elaborar bajo ese método un aproximado de 30 litros, ¿sí? Aproximadamente 30 litros y todo se vendió, bueno, de manera individual a 30 soles y por mayor se vendió a algo de 27 soles, si no me equivoco, o 25 soles. Entonces, el producto era muy bueno, sí, lo consumieron mucho en el instituto, principalmente porque venían las fiestas, ¿no? Fiestas de fin de año. No es un producto muy requerido siempre. Ahora, otra situación era que ustedes analicen el contexto también, ¿no? Nosotros habíamos elaborado 30, sí, 30 litros aprox. Creo que fue un poquito más, pero más o menos 30 litros, ¿sí? Esos 30 litros se vendieron todos, ¿no? Aun cuando en otro punto de ahí del mismo instituto se estaba vendiendo vino a 3 soles y había cerca de stock 200 litros, ¿no? Pero nosotros en realidad a ese precio incluso logramos vender todo y fue bastante rápido, en realidad se acabó en menos de un día. Entonces, el valor y la calidad del producto que vamos a obtener va a ser bastante bueno si es que seguimos todos los consejos que les voy a ir dando. Entonces, bueno, analicemos ya el flujograma propiamente dicho, ¿ok? Primero iniciamos con una recepción, ¿sí? Saben ustedes que la recepción tiene ciertas características, hay que caracterizar la materia prima en la recepción. Esta materia prima que hemos caracterizado, es decir, hemos determinado con qué calidad está ingresando, entra a un lavado. ¿Por qué lavado primero? Porque necesitamos eliminar calor de campo, ¿sí? Y necesitamos eliminar la carga microbiológica. O sea, aquí no es necesariamente un lavado, sino es un lavado y desinfección. Pero no le hemos puesto desinfección por lo siguiente, porque la concentración de hipoclorito con la que hemos hecho este lavado no es suficiente para hablar de una desinfección. No sé si me dejo entender. Normalmente cuando trabajamos frutos en carnes, o sea, de consumo directo, podemos utilizar para poder desinfectar una concentración aprox de 60 a 80 ppm y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y ahí sí podemos estar hablando de una desinfección. Pero nosotros usamos 30 o 40, ¿sí? Solamente es para un tema de limpieza. No buscamos matar todos los microorganismos que hay, porque acuérdense que ahí está la levadura, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho criterio en el momento de hacer esa, digamos, esa preparación del hipoclorito, ¿de acuerdo? Ya en la parte práctica ya les enseñaré con una cucharita de té cuánto de agua tienen que agregarle, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un lavado, básicamente, ¿no? Sí vamos a usar hipoclorito, pero es un lavado. Luego, eh, desvallado y despalillado. Esto lo vamos a hacer de manera manual, no vamos a usar ninguna máquina. Y justamente esa es la ventaja de nosotros, que no deberíamos tener ningún raspón, ¿ok? Luego vamos a estrujar, ¿sí? Y vamos a escalar. No dice escaldar, ¿eh? Dice escalar, escalado. ¿Qué es el escalado? Una vez que has estrujado las bayas, ¿sí? Digamos que las has estrujado tratando de no ingresar mucho aire en el mosto que estás estrujando,
¿sí? Lo que se va a hacer es crear un bioreactor para poder escalar, donde vas a inyectar aire desde una bombita, ¿sí? Vas a inyectar aire desde una bombita y esta bombita te va a permitir, pues, darle aireación constante a este producto para que vaya creciendo las levaduras que habían quedado todas atontadas por el lavado que les has dado anteriormente. ¿Ok? Empiezas a escalar las levaduras y luego empiezas a fermentar. ¿Sí? Cambias de medio de aerobio, le quitas el aire, empiezas con medio anaerobio, empiezas a fermentar. Luego haces tu primer trasiego, retiras ollejo, retiras torta, te quedas con fase líquida, dejas fermentar más tiempo, vuelves a hacer otro trasiego, ¿sí? Luego de hacer ese trasiego, que ya tienes más claro el producto, clarificas. Luego de clarificar, que es una etapa que va a generar nuevamente sedimentos, una torta va a quedar abajo, vuelves a trasegar y luego ya procedes a la estabilización tartárica. ¿De acuerdo? Estabilización tartárica, filtras, envasas y almacenas. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ahora lo vamos a ver etapa por etapa. Entonces, para la recepción, ¿qué necesitas? Bueno, aquí esto va a variar, ¿ya? Yo he puesto 8 kilos de uva, pero nosotros trabajamos más o menos con la premisa de un rendimiento de uva aproximadamente eh, un rendimiento volumétrico aproximadamente del 60%. Entonces, si tú sacas el 60% aproximadamente de 8 kilos, te sale más o menos como 5 litros por ahí, 4 litros y medio, ¿de acuerdo? O sea, estimando que ibas a trabajar con una dama Juana, ¿no? Cuando hicimos la prueba, ¿sí? Tuvimos en algunos casos, algunos estudiantes que llevaron uva que tenía ese 60% de rendimiento y le daba la damajuana, y habían otras uvas que eran más grandes, las bayas estaban con mejor calidad y llegaban a un rendimiento mayor, en donde le salía más o menos una damajuana y media. En cualquiera de los dos casos, la idea es que las dos damajuanas estén niveladas, ¿sí? Si es que hay más de una damajuana, son dos damajuanas que estén niveladas. O en todo caso, si solamente quieres preparar una damajuana, creo que con 6 litros o hasta, perdón, con 6 o 5 kilos es suficiente para que puedas llegar a ese nivel volumétrico, ¿ok? Para una sola damajuana. Ahora, es necesario verificar y seleccionar que no tengan defecto las bayas y debemos estimar el grado Brix. ¿Cómo vamos a estimar el grado Brix si no tenemos refractómetro? No tenemos Brixómetro. ¿Cómo estimamos? Aquí lo que vamos a tener que hacer es una comparación, ¿sí? ¿Cómo comparamos? Bueno, te vas a ir a la tienda y vas a comprar un jugo Liber, ¿sí? Este jugo Liber tiene una característica, tiene aproximadamente 15 grados Brix, ¿de acuerdo? Tomas un vasito de jugo Liber y pruebas una uva. Si están igual de dulces, quiere decir que tu uva está a 15 grados Brix. Tú no necesitas 15, necesitas más, ¿ok? Tiene que ser más dulce la uva que el mismo jugo. Entonces, de esa manera vamos a ir eh, regulando, ¿ok? Vamos a ir regulando este nivel de dulzor, digamos así, de las uvas. No necesariamente, no necesariamente vamos a poder adquirir uva, pues, 100% vinífera, ¿no? No vamos a encontrar ese tipo de uva normalmente en el mercado. Y si es que la hay, pues, bueno, adquiéranla, ¿no? Pero por lo general vamos a trabajar con otros tipos de uva. Lo ideal sería que ustedes relacionen más o menos esta uva, ¿no? Que están viendo en pantalla. Esta es la uva que necesitamos para poder procesar, ¿no? Es la uva tinta, ¿de acuerdo? Esta uva tinta, si ustedes se dan cuenta, hay unos círculos rojos ahí que están mostrando algunos defectos de las uvas, ¿no? Bayas arrugadas, o bayas pequeñas, o bayas rotas.
Esas fallas en recepción tenemos que notarlas y cuando vayamos a hacer el desvallado, retirarlas. ¿Ok? Tenemos que retirar. O si lo ves en recepción, lo retiras en recepción nada más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí es más que seguro que hay acetobacter. Ahí, ¿eh? Entonces no quieres eso. ¿Sí? No quieres eso. Por eso lo ideal es que sea uva fresca, pues, ¿no? No que no te vayan a dar uva guardada de soleándose 3 días, 4 días. No. Si ustedes ven, esa uva está medio opaca, ¿cierto? Esa opacidad es la pruina, pues. ¿Sí? Esa es la capa pruina, que justamente contiene todas esas levaduras que les menciono. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, estas uvitas las vamos a lavar. Vamos a preparar una solución de 30 partes por millón de hipoclorito. 30 nomás, ¿eh? Sumergimos por 5 minutos las bayas y las separamos, ¿no? Separamos las bayas desprendidas y expuestas, ¿de acuerdo? Luego vamos al desvallado. En el desvallado retiramos el palillo, el raspón. Debemos hacer este desvallado o despalillado manualmente, ¿no? Y evitando machucar las bayas. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta este punto todavía estamos sujetos a que se nos pase una valla machucada, una valla que estuvo machucada desde campo, no que la han machucado ahí, sino que estuvo machucada desde campo. Entonces, el no machucar las vallas todavía va a permitir que ustedes visualmente puedan observar si es que hay todavía algún rastro de alguna valla en mal estado. ¿De acuerdo? Una vez que se aseguran de que todas las vallas están en buen estado, recién empieza el estrujado. Y durante este estrujado, nosotros vamos a sulfitar. ¿De acuerdo? El sulfitado se da en 0.1 gramos por litro. ¿Ok? Ya les voy a explicar también cómo ustedes van a determinar esa cantidad de manera artesanal. ¿Ok? O también podemos usar zumo de limón, 2 mililitros de zumo por litro. ¿Ok? 2 mililitros de zumo por litro. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que el ácido ascórbico o el jugo de limón no va a retardar o a evitar al 100% el pardeamiento. Sí se va a pardear. El sulfito sí va a prevenir eso, pero eh, como les decía, en el caso del zumo de limón tenemos el problema de que no podemos añadir más porque si no le va a bajar mucho el pH a la mezcla y ahí sí podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Entonces, como consejo, conseguimos sulfito, ¿no? Un consejo más, si ustedes son grupos, ¿no? Pues con que se compre o se organicen todos ustedes con su delegada, ¿no? Para la compra de los insumos, sobre todo, porque las damajuanas ella no va a poder comprarlas seguramente, ¿no? Pero los insumos al menos, con un paquetito de bisulfito hay para todo el salón, ¿eh? Y ese bisulfito es bien barato, o sea, no es caro. Entonces, ahí no tendría sentido que cada equipo compre su bisulfito, a menos que quieran producir más cantidad posteriormente, ¿no? Entonces, como consejo se pueden organizar, o también como consejo, cada coordinador de grupo puede adquirir sus propios insumos, ¿no? Y lo puede hacer. Igual saben que este trabajo, si es que lo están haciendo independientemente a su proyecto, tiene que ser individual, y si lo están haciendo junto a su proyecto, lo pueden trabajar de manera grupal, ¿ok? Lo pueden trabajar de manera grupal. Entonces, esas son las cantidades en cuanto al sulfitado, ¿sí? Recordemos que lo que estamos evitando aquí es que vaya a crecer otro microorganismo diferente a Saccharomyces. Luego vamos a escalar. ¿Cómo hacemos el escalado? Este es el formato del bioreactor, ¿ok? Vamos a necesitar, ¿qué cosa? Una bombita de aire, así tal cual la que ustedes están viendo aquí, una azulita así chiquita. Esta bombita en
un acuario, un lugar donde venden peces, la pueden conseguir por 15, 20 soles. ¿Ok? Y esta bombita lo que hace es generar aire. ¿Sí? Lo que van a hacer es sumergir la bombita en el bioreactor y encenderla, ¿no? Y la van a dejar encendida. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 a 4 días. ¿Ok? Pero obviamente antes de esto, ustedes ya han tenido que verificar con cuántos bricks está entrando el, el producto. Ahora, si no sabes cómo medir los bricks, como te digo, se hace lo que les mencioné hace un rato. Se coge una sustancia que tenga más o menos el nivel de dulzor que nosotros requerimos. Miren, el mosto, es decir, la uva estrujada, debe tener aproximadamente 24 bricks para poder hablar de una fermentación adecuada de un vino semiseco, por ejemplo. Pero no va a pasar, pues, porque la uva peruana llega como máximo a 17, 18 bricks, no llega más, ¿sí? No llega más. Entonces, el resto tú tienes que decidir si es que lo realizas con azúcar o si es que lo realizas con eh, jugo de uva concentrado, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces el jugo de uva concentrado? Pues estrujas uva, la filtras, solamente te quedas con el jugo y lo pones a hervir. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, a eso va a depender del volumen que quieras concentrar, ¿no? Si tú sabes que tu uva, por ejemplo, ¿no? Está a 15 bricks, tienes un litro de jugo a 15 bricks y necesitas llevarlo hasta 30 bricks, lo pones a evaporar hasta que te quede la mitad del volumen. Porque si queda la mitad del volumen quiere decir que el bricks es el doble. Y más o menos ese es el procedimiento. Ustedes van a tener que hervir jugo de uva hasta que les quede la mitad de ese jugo de uva. Luego lo enfrían y recién ahí lo agregan. ¿Sí? Lo enfrían y recién ahí lo agregan. Y ahí ya tienen más o menos un mosto corregido, pues, ¿no? Porque si ustedes, vamos a asumir que su uva tenga 15 bricks y ustedes le ponen, no sé, pues, un litro de zumo concentrado a 30 bricks, entonces por ahí van a hacer que ese bricks que estaba en 15 incremente probablemente a 20, ¿no? Y si le echan más, lo pueden subir hasta 25. Ahí ya tienen una cantidad de azúcares aceptable para poder fermentar. ¿Ok? Entonces, esa etapa de la corrección del mosto hasta 24 bricks, esa es una etapa crítica. Eso lo vamos a ver en el video práctico, no se preocupen. Pero ya saben que debe llegar hasta 24 bricks aprox. Ahora, este procedimiento que les estoy mencionando es caro y es caro porque usa gas, pues, ¿no? Usa fuente energética para poder concentrar eso. Y complejo porque demora, o sea, es un procedimiento que hay que hacer aparte, ¿no? ¿Qué sería lo más fácil? Lo más fácil sería eh, añadir azúcar, ¿no? Todo el mundo hace eso, le añade azúcar y ya está, ¿no? Pero cuando añades azúcar y ya está, el producto terminado no es el mismo, pues, ¿no? La calidad organoléptica del producto terminado no es el mismo. Bien. Ahora, si tú no quieres corregir el mosto aquí en esta etapa, todavía lo puedes corregir más adelante, por si acaso. O sea, tú puedes hacer hasta aquí, poner a fermentar con los azúcares que haya, ¿no? Pones a escalar con los azúcares que haya, fermentas con eso. Lo dejas que se consuma todo el azúcar y después le añades el resto, lo que te faltaba, ¿no? Obviamente ahí tienes que hacer una ecuación de balance para poder saber. Pero eso, como les decía, se los voy a explicar, ¿no? Se los voy a explicar en la parte del video teórico que vamos a realizar. ¿Ok? Muy bien, vamos, terminamos de escalar. ¿Ok? Ya pasaron los 3-4 días, escalamos. Aquí lo que se ha formado es una especie de pasta
en toda en todo el mosto. Se ha hecho turbio el mosto. ¿Por qué se hace turbio? Porque han crecido las levaduras, pues, por el aire. Entonces, lo que queremos ahora es empezar a fermentar. ¿Qué hacemos para hacer que las levaduras dejen de crecer y más bien empiecen a generar alcohol? Les quitamos el aire, ¿sí? Retiramos, aquí en esta imagen, retiramos la bombita, tapamos esa entrada y solamente dejamos la fuga de aire. Pero esta fuga de aire ya no es fuga de aire, ahora es fuga de CO2. Dejamos una manguerita que salga y la ponemos en un recipiente con agua con sal. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que la masa, al encontrarse en medio anaerobio, empiece a generar CO2 y a fermentar los azúcares presentes y transformarlos en etanol. Y poco a poco va a ir desplazando el oxígeno que está en la superficie de la damajuana y va a empezar a salir por ese manguerita que le hemos dejado, ¿no? Y va a empezar a salir el CO2 por ahí. ¿De acuerdo? Entonces dice, aquí se debe decidir si el vino va a ser seco o semiseco. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese fermentado, nosotros podemos decir, ok, no vamos a añadir más concentrado de azúcares, dejemos que fermente todo lo que hay, ¿no? O sea, un vino seco. O simplemente decimos, ok, que fermente hasta tal punto y después nosotros completamos el Brix para que quede con, no sé, pues 8 Brix, 10 Brix, dependiendo de lo que nosotros queramos consumir. Luego dice, para vino seco se continúa la fermentación sin ningún problema. Para vino semiseco se mezcla en partes iguales el mosto iniciador con uva estrujada o con zumo de uva, dependiendo de si es tinto o si es rosado. Y se retira la aireación y dejamos una fuga para que los gases que se generan en la fermentación salgan, pues, ¿no? Hacia un recipiente de agua con sal. Y aquí hay un punto importante que es no olvidar abrigar la dama Juana, ¿no? Ponerle de repente un trapito, ¿no? Ponle su polo ahí a tu dama Juana para que esté abrigadita, ¿ok? Ese es el primer fermentado. En el primer fermentado nosotros vamos a obtener algo así, como la primera majuana que están viendo acá, ¿no? En donde en la parte superior se va a poner todo el ollejo, es decir, cáscaras pepas principalmente. En el centro va a quedar el vino más claro y en el fondo va a haber una torta que va a ser algunas levaduras muertas o de repente algunos otros componentes que han estado en suspensión. Entonces lo que nosotros requerimos sacar es este mosto más claro, ¿no? Lo retiramos por sifón con una de las mangueras de venoclisis, ¿no? Y lo ponemos a otra dama Juana, ¿no? Lo ponemos a otra dama Juana. Y bueno, este es el mosto trasegado. Ese es el procedimiento de trasiego. Por eso le decía que necesitaban 2 damajuanas, ¿no? Para que lo pasen a otra damajuana y liberen la anterior. Luego viene la segunda fermentación. Este mosto que hemos trasegado recién lo debemos dejar todavía como si siguiera fermentando, pues, ¿no? O sea, sin aire, con una salida al recipiente de agua con sal. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí todavía unos 4 o 5 días, porque va a seguir generando algo de gas, así como ustedes están viendo aquí, como unas burbujitas se va a poner. Pero ya en esta imagen ustedes están viendo que el vino ya está más claro, pues, ¿no? Ya está más claro. Entonces, 4 o 5 días para el tinto, si es rosado, unos 7 aprox, ¿no? Y luego de este segundo fermentado, volvemos a hacer trasiego porque vamos a volver a encontrar nuevamente ollejos en la parte superior, aunque probablemente ya no encontremos mucho, la verdad es que no va a haber mucho ya. Lo que sí puede haber es una torta, más bien la mitad de este tamaño que se está viendo, pero obviamente yo le he puesto ahí porque definitivamente es una forma de graficarlo, ¿no? Luego tenemos un mosto a trasegar, se extrae este mosto a trasegar y ya tenemos un mosto bitrasegado o un trasiego 2 del mosto, ¿no? Ya cuando hemos hecho este segundo trasiego, ya tenemos un vino bastante claro. Uy, disculpen, un momento. Ya tenemos un vino bastante claro.
lo que vamos a proceder a hacer es básicamente a clarificar, ¿ok? Y en la clarificación, lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, después de que ya hemos trasegado por segunda vez, ya no dejamos fermentar nuevamente, sino de frente clarificamos. Usamos ovoalbúmina, ¿sí? Que es la clara del huevo batida, o podemos usar bentonita también. Las cantidades están en ese cuadrito, ¿no? Las cantidades están en ese cuadrito. Dependiendo del volumen que nos haya salido, utilizamos las cantidades, ¿ok? Entonces, clarificamos, batimos la clara de huevo en punto nieve y lo diluimos en el mosto trasegado, o en el mosto bitrasegado, en este de aquí, ¿de acuerdo? Lo diluimos ahí y esperamos un par de días, ¿no? A que nuevamente se forme torta y ollejos si es que hubiera, si es que no hay, no hay, pues, ¿no? Pero por lo general va a ser torta y ya el vino del centro pues está bien cristalino ya, ¿no? Entonces, trasegamos nada más, retiramos la torta y este vino que es mosto trasegado, o más bien ya es vino, ya está para envasar, ¿ok? Pero antes de envasar tenemos que hacer la estabilización tartárica, ¿no? ¿Cómo hacemos la estabilización tartárica? Aquí está. Aplicamos agentes físicos para trabajar este proceso. ¿Podríamos utilizar agentes químicos? Sí, hay algunos químicos que sirven para estabilización tartárica, pero justamente son los que estamos buscando evitar. Entonces, lo mejor es refrigeramos 0.5 grados por 7 días. Bueno, aquí le he puesto 7 días. Ustedes lo van a hacer por un día nada más. ¿Por qué? Porque en aquella época que nosotros trabajamos eh, este producto, estábamos recién validando las pruebas, ¿ok? Y después llegamos a la conclusión de que si ustedes hacen esta refrigeración por un día o lo hacen por 7 días, se logra el trabajo, ¿no? Entonces, por un día nada más. Refrigeras un día, pero tiene que ser a una temperatura de 0.5 grados o 0 grados si es posible. Eso se logra en la parte de abajo de los frigideres, no en todos. O lo que puedes hacer en todo caso es dejarlo medio día en el congelador y medio día en el refrigerador, ¿no? Y así, al día siguiente lo sacas a temperatura ambiente y luego medio día en el congelador, medio día en el refrigerador. Luego nuevamente temperatura ambiente y luego nuevamente medio día en el congelador y medio día en el refrigerador. Lo sacas y filtras, ¿ok? Filtras. Para esto vamos a utilizar algodón estéril y papel de filtro, ¿no? Debe prevalecer la inocuidad a lo largo de todo el proceso y debe ser lo más rápido posible. Evitar contacto con el aire, eso es lo más importante de todo. Sin embargo, justamente es el gran problema que nosotros tenemos siempre con este tipo de procesos, ¿no? Que son artesanales. Entonces, lo que vamos a hacer es que el recipiente receptor va a estar desinfectado con agua caliente, ¿no? Pero recién desinfectado, o sea, va a estar calientito todavía, ¿de acuerdo? Y los baldes receptores que nosotros vamos a tener van a tener también agua caliente, ¿no? O sea, tenemos un balde receptor, ponemos la damajuana encima, receptora, ¿no? Echamos el vino filtrado y obviamente está cayendo en un entorno caliente, ¿no? No digamos es un entorno 100% adverso, pero por lo menos tenemos la garantía de que no hay ningún tipo de contaminante ahí, ¿no? Entonces ese es el filtrado y ya pues envasamos, ¿no? Envasamos. A algunos lo que hacen es el filtrado hacerlo directo al envase. También se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces el recipiente receptor puede ser directamente la botella envasar. Este debe estar esterilizada con agua caliente y desinfectada con alcohol. Ojo, no solamente con agua caliente. Tiene que estar también desinfectada con alcohol. ¿Por qué? Porque el agua caliente mata microorganismos, pero no evita que lo que está afuera
entre. Entonces, echándole alcohol a la botella caliente, se genera un ambiente de alcohol volátil dentro de la botella. Ese ambiente de alcohol volátil desplaza el aire y evita que entre oxígeno de afuera, ¿no? Porque se está generando ese alcohol volátil. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tiene que ser los dos. Y luego debe ser lo más rápido posible. Se recomienda que el vino se encuentre muy frío en el momento de la realización de esto, ¿no? Tiene que estar muy frío. Pero como ustedes van a sacarlo de la etapa de estabilización tartárica, ¿no? Va a estar frío el vino. Va a estar frío, de todas maneras. Y no se olviden de desinfectar el corcho, por favor. Luego viene el almacenamiento. ¿Sí? El almacenamiento dice se puede almacenar a temperatura ambiente o en refrigeración. La temperatura de consumo recomendada, es de 15 a 20 grados de este tipo de vino. O sea, lo pueden consumir ustedes a temperatura ambiente el vino. Si ustedes lo ponen en el ar, también está muy bien. ¿De acuerdo? Es importante observar el producto por 5 días antes de consumirlo. ¿Por qué? Porque si por A o B motivos en el envasado hemos tenido algún problema y se nos ha contaminado el vino, va a haber presencia de gas. ¿Ok? Va a haber presencia de gas. Entonces, lo que tú tienes que hacer para estar seguro de que tu producto está súper bien es observar el corcho. Tú vas a poner un corcho. ¿De acuerdo? Todavía no le pones el capuchón, te esperas unos 5 días y vas viendo si es que el corcho se eleva. Si el corcho se va elevando, quiere decir que hay presencia de gas adentro. Se está produciendo gas y eso quiere decir que tu producto está malogrado, pues, ¿no? Está con microorganismos. Se te ha picado el producto. ¿De acuerdo? Pero si el corcho ya no se mueve, ¿no? Si el corcho ya no se mueve, ya puedes proceder a poner el capuchón y a venderlo, porque ya está. Puedes consumirlo también, no hay problema. ¿Listo? Ahora, hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ok, si no hubiera alguna pregunta, entonces la indicación es la siguiente, ¿sí? Ya tienen ustedes todos los materiales que necesitan, ¿de acuerdo? Salvo la uva, todo lo demás es no perecible. Quiere decir que todo lo demás ya lo pueden adquirir para que hagan su producción, ¿ok? Todo lo demás ya lo pueden tener a la mano. ¿Por qué? Porque yo, como les decía, después de esto les voy a subir el video de la producción y vamos a ver cerveza también, ¿sí? Y luego de todo eso, yo les voy a decir, jóvenes, ya, escojan, ¿cuál van a hacer? ¿Cerveza o vino? Ustedes decidan, ¿no? Y ya deben tener pues todos sus insumos, ¿no? O sea, ya los pueden ir adquiriendo si tienen pensado hacer vino. ¿De acuerdo? La actividad propuesta, ¿cuál es? La actividad propuesta es que en cada uno de los grupos de WhatsApp, ustedes me respondan esta pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Perfecto, profesor. perfecto, muy bien. Entonces, necesito, por favor, que en cada uno de los grupos de WhatsApp coordinen entre ustedes y me respondan esta pregunta bien sencilla, que dice lo siguiente. ¿Consideras que el proceso de elaboración de vino puede generar un impacto positivo en el entorno socioeconómico de la provincia de Virú? Si la respuesta es sí, digan por qué. Si la respuesta es no, digan por qué. ¿Ok? Y con eso, jóvenes, estaríamos cerrando esta sesión de elaboración de vino artesanal, parte teórica. Por la parte práctica todavía el video se está elaborando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes?
Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos en el grupo de WhatsApp entonces con la respuesta a esa pregunta. Cuídense bastante. De aquí nos encontraríamos en nuestra sesión de proceso la siguiente semana y espero ya tenerles un avance más claro del video y de los insumos que les había mencionado que todavía no se lograron conseguir, ¿ok? Ya les estoy informando. Cuídense bastante, jóvenes, que tengan buenas tardes, buen fin de semana, que Dios los bendiga, no salgan todavía, estamos en pandemia, cuídense bastante y no se olviden de responder la pregunta que les dejé, ¿ok? Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Chao, profesor. chao, profesor. Hasta luego, profesor.